Yo soy Antonio Romero Huiza y el tema a tratar es subconsultas con TransSQL. Una subconsulta es una consulta anidada dentro de una sentencia select, insert, update or delete y puede ser usada como una expresión. Una subconsulta puede tener hasta 32 niveles de anidamiento. Una subconsulta también es conocida como una consulta interna o inner select, y aquella sentencia que contenga esa subconsulta es conocida como consulta externa o outer select. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una sentencia utilizando una subconsulta donde vamos a seleccionar el order ID de la venta y la fecha de order ID y el máximo de unidad de precio del detalle de la venta. Básicamente vamos a seleccionarlo y lo comenzamos a ejecutar. Como vemos, voy a obtener el máximo precio de unidad por cada order ID de venta que se tenga de dicha tabla. Bueno, usando subconsultas como expresiones. Una subconsulta puede ser sustituida dentro de una expresión y puede ser usada en las siguientes sentencias: select, today, insert, delete, excepto en la lista order by. Como vemos en el ejemplo, vamos a seleccionar el nombre de la lista de precio y vamos a seleccionar el promedio de la lista de precios de la tabla producto, y en la diferencia vamos a crear una expresión teniendo la columna list price menos la subconsulta generada del promedio, donde el producto de la subcategoría ID es igual a 1. Básicamente sabemos que una expresión es un valor literal con operadores o una función aggregate o escalares. A continuación vamos a ejecutar dicho ejemplo dentro de nuestra herramienta de sistema gestor de base de datos. El mismo ejemplo que hemos mostrado lo vamos a seleccionar y lo vamos a ejecutar dentro de nuestra herramienta Microsoft SQL Management Studio. Como vemos, seleccionamos dicha sentencia, la ejecutamos y como vemos vamos a seleccionar el nombre, la lista de precio, el promedio de la lista de precio y la diferencia entre la columna lista de precio y su promedio. Bueno, usando los any, or, and some. Estos son operadores que se utilizan dentro de la cláusula where o having, que permite hacer comparaciones con un rango de valores de la tabla producto, del máximo de la lista de precios de la tabla producto, y agrupándole por su categoría ID. También vamos a seleccionar dicha sentencia y lo vamos a ejecutar dentro de una ventana de consulta. Vamos a ver sobre las consultas escalares y versus las consultas tabulares. Como vemos, una consulta escalar me retorna un valor simple de datos, en cambio la subconsulta tabular me retorna múltiples filas de datos. En dicha subconsulta escalar estamos utilizando una función aggregate que me permite retornar una fila por cada conjunto de datos. Vamos a ver ahora las reglas para las subconsultas, para escribir subconsultas. Una subconsulta puede ser eficaz en varios lugares, claro, dentro de int, dentro de las sentencias select, insert, update or delete. Una subconsulta puede por sí mismo incluirse en una o más subconsultas. Aquellas restricciones: la lista de subconsulta de una sentencia select introducida con una operador de comparación puede incluir solamente una expresión. La cláusula where pueden ser uniones compatibles. Claro, un nombre de la columna que tenga en la consulta externa debe ser compatible, deben tener el mismo tipo de datos con aquel nombre de la columna de la subconsulta. Acá vamos a ver escribir subconsultas correlacionadas. Básicamente la consulta externa más la consulta interna me da una consulta correlacionada siempre y cuando la consulta interna dependa de los valores de la consulta externa. Como vemos en el ejemplo, seleccionar el last name y first name de person unido con la tabla employer, siempre y cuando 5000 sea el bonus de la persona de ventas, y siempre y cuando se recepcione el código de la consulta outer, siempre y cuando la columna de la consulta outer sea igual a la consulta de la subconsulta interna. Vamos a seleccionar esta selección y vamos a introducirla dentro de
Miami Studio para ver la ejecución de dicha sentencia. Vamos a poner un comentario usando sus consultas correlacionadas. Vamos a ordenarlos. Bueno, han aparecido nuevos caracteres especiales para un mejor entendimiento y legibilidad. Como vemos, estamos recepcionando el Employee ID, básicamente de la tabla Employer, y lo estamos asociando dentro de su consulta interna de la tabla Salesperson. Esa es una subconsulta correlacionada. Va a depender del valor que se le ingrese de la subconsulta. Básicamente lo vamos a ejecutar y básicamente nos va a mostrar dos filas de resultados. Básicamente esto es todo.